Bien amigos, estamos ya de vuelta aquí en nuestros estudios, estamos ya en compañía de Rafael Belaunde. Con él vamos a conversar esta noche sobre varios temas que tienen que ver con la vida política de nuestro país, con sectores de la economía en los cuales él es un especialista, y para nosotros es muy grato y muy honroso tenerlo esta noche aquí, porque Rafael es un gran amigo de esta casa. Gracias, Rafa, por estar aquí. Un gusto, gracias a ti por la invitación. Bien, Rafa, primero vamos a conversar un poco acerca de tu mirada de la política. Tú eres hijo de un presidente constitucional de la República que en 2 oportunidades ha, digamos, gobernado nuestro país y además ha sido candidato presidencial por Adelante, esa organización, ¿no?, tan bonita que se formó y en la que hicimos un trabajo muy interesante en el interior del país. ¿Cuál es tu mirada de la política a la luz de lo que estamos viendo? Bueno, no es muy optimista, la verdad, ¿no? Está por comenzar una campaña política y no se escuchan mayores propuestas. Parecería que no hay unas claras visiones de lo que se quiere para el futuro. Hay, digamos, buenas intenciones, ¿no?, pero no más que eso, y eso sí me parece que es preocupante. Después es muy preocupante también que los medios parecerían no estar fomentando, o en todo caso apuntando hacia la presencia de figuras nuevas, ¿no?, porque la renovación siempre es importante. Y el tema del debate de ideas también está un poco ausente. Bueno, está totalmente ausente, ¿no? Totalmente ausente, me parece. Es evidente que el crecimiento económico, digamos, el Estado peruano es ahora, o ha sido en los últimos años, un Estado realmente próspero, millonario, comparativamente hablando, con décadas pasadas. El boom de la minería ha generado ingentes recursos, etcétera. Y cuando uno revisa qué se ha hecho con ese dinero, se da pues con la triste sorpresa de que se ha dedicado fundamentalmente a incrementar la burocracia, a puestos públicos, a obras innecesarias, como el caso de la refinería de Talara, 3.000 millones de dólares, con los que se hubiese podido sacar de la pobreza a las 20 provincias más pobres del Perú, que la mayoría están en el trapecio andino, departamentos de Huancavelica hasta las provincias altas del Cusco, pasando por Apurímac, porque si se dedicaba ese dinero a obra pública de vialidad, a dar acceso, entonces la gente humilde, el campesino, puede sacar sus productos y llegar competitivamente a los mercados, cosa que no sucede si no tiene un buen acceso. Pero eso no se privilegia en el Perú, se privilegian estas obras absurdas que debieran hacer el sector privado, porque claro, en el manejo de las mismas siempre hay pues grandes comisiones, grandes negociados y grandes intereses, ¿no?, hasta de las firmas constructoras que pueden estar atrás de la intención de construir estos grandes proyectos. O sea, no se ha priorizado. Y es lamentable, pues, porque claro, resulta que el Perú ha experimentado un crecimiento económico, el Estado ha experimentado una prosperidad, y si bien es cierto, la prosperidad yo sí creo que ha percolado a la población en su conjunto, ha percolado de manera pues muy diferenciada, ¿no? No cabe duda de que, digamos, los sectores menos favorecidos de la sociedad, si bien es cierto, han prosperado a un ritmo mucho menor. No en la misma proporción, quizá, ¿no? No, ni mucho menos. Mírate, hay un índice que es muy interesante. La remuneración mínima vital, en verdad, no significa mucho porque mucha gente está en informalidad y no toma en cuenta ese índice, pero si se toma como un índice, sí pues representa algo la remuneración mínima vital. Ha crecido en los últimos 25 años algo así como 20 o 25 veces en dólares corrientes. El índice de la Bolsa de Valores de Lima, que representa, digamos, los activos de los sectores prósperos. Del mundo corporativo, claro, así, de ¿no?, los sectores prósperos de la sociedad, han crecido 100 veces. Entonces, claro, todos hemos crecido, pero los sectores altos han crecido mucho más rápido. Y yo no creo que hay que frenar ese crecimiento de ninguna manera, pero sí se puede hacer mucho para acelerar
el crecimiento de los sectores más necesitados mediante la construcción de esta obra civil a la que acabo de hacer referencia, mediante la interconexión en materia eléctrica, mediante mejoras en la educación, por ejemplo. Esos son los temas fundamentales. No construir una refinería en Talana de 3.000 millones de dólares. ¿No? Claro, parece que un poco que no había un locura, criterio digamos, sano, ¿no? No, además, en un momento en que los precios del petróleo están por los suelos, en que la refinería hoy día no agrega mayor valor al recurso y, en fin, no tiene ningún sentido. Ahora, vamos a hablar de estos temas y vamos a hablar también de la situación de los actuales actores políticos que tienen, digamos, la posibilidad mañana de poder convertirse en los nuevos gobernantes, ¿no? Cuéntanos, Rafael, ¿cómo ves tú esta campaña que ya se inició y en donde como que faltan algunas ideas? Sí, bueno, hay varias reflexiones. En primer lugar, los partidos en el Perú han dejado de tener la gravitación que tenían en otras épocas. El que fundó mi padre, por ejemplo, Acción Popular, era muy estructurado, muy fuerte y muy presente, como lo fue el APRA también. Y el PPC, ¿no? Y el PPC, incluso el Partido Comunista de Jorge del Prado tenía una organización nacional, a pesar de ser un partido pequeño. Y estos partidos florecían y funcionaban bastante bien en épocas en las que no había ley de partidos políticos. Creer que la ley de partidos políticos va a hacer que existan partidos es un absurdo, ¿no? Es como pretender que la riqueza se genera mediante decreto y pensar que desde el Estado está la solución a los problemas es pues un error, ¿no? En muchos casos el Estado termina siendo el problema y en este caso la intervención de la OMPE, por ejemplo, en el quehacer de los partidos políticos a mí me parece muy peligrosa. Yo recuerdo las épocas de un señor Portillo, al que le decían Papelito Manda, Terrible, que manipulaba desde la OMPE, por supuesto, los resultados electorales, etc. Entonces, yo preferiría que los partidos tengan la posibilidad de desarrollarse y que haya mucha más libertad para conformarlos en las etapas previas a los procesos electorales. Esta cosa de las 400.000 firmas, por ejemplo, me parece una locura. Es una barrera para quien no tiene ingentes recursos, de manera que es una forma ya de dirigir la democracia desde arriba, poner ese tipo de barreras imposibles de sortear para quien no tiene el apoyo de grupos económicos, por ejemplo, ¿no? Por un lado, hay esa crisis partidaria actualmente. Después hay también el tema de la falta de ideas, la falta de liderazgo en los partidos, que es muy preocupante. Yo creo que desde que cayó el muro de Berlín y colapsaron los socialismos reales a fines del siglo pasado, en el año 90, 89, por ahí, los partidos debieron reformular sus programas, ajustar incluso sus bases doctrinales, porque el mundo cambió, acabó la bipolaridad, etcétera, el mundo definitivamente cambió. Y me parece que eso no se ha hecho en todo caso, no se ha hecho con el rigor con que tendría que haberse hecho. Ahora, ¿y qué hay del tema del neoliberalismo o mal llamado liberalismo que hizo Fujimori, digamos, en Bueno, los eso 90? no fue liberalismo de ninguna manera. Te comento lo siguiente. Los padres del liberalismo, digamos, David Hume y Adam Smith, o los padres de la democracia norteamericana, lo que hicieron fue crear un sistema que evitara el abuso de las monarquías absolutistas, que reemplazara ese sistema abusivo y autocrático y que permitiera el libre albedrío, es decir, la búsqueda de la felicidad de las personas, que la gente tuviese mucha libertad para hacer lo que quisieran. Y el espíritu de la Constitución norteamericana es ese, y Jefferson le impuso a esa Constitución el principio aquel de que siendo las libertades de los seres humanos anteriores y superiores a las del Estado, no producto ni dádiva del Estado, entonces el Estado no podía entrometerse en la vida privada de las personas y las personas tenían que tener gran libertad. Ese liberalismo obviamente no contemplaba la participación del Estado en la búsqueda del bienestar de las personas,
simplemente las dejaba en libertad porque la sociedad americana de ese entonces era una sociedad de colonos, todos eran pequeños propietarios. Tengo una estadística interesante, en los Estados Unidos el 85% de las familias en el siglo, a fines del 18, eran propietarias de tierra. De un pedazo de tierra. Y la agricultura era la base de la economía en aquel entonces. En esa época en el Perú, el 2 o el 3% de la población detentaba Era el el terrateniente, 90% claro, de la tierra productiva, ¿no? Entonces, hay pues una gran diferencia, pero el liberalismo clásico en su momento era totalmente aceptable. Después ese liberalismo ha experimentado unas modificaciones porque obviamente si uno está en la miseria, la libertad es una quimera. Si uno no tiene opciones, la libertad es un cuento chino. Entonces hay que construirle opciones a los más pobres y no tiene nada de antiliberal que el Estado participe en proyectos de, digamos, de inclusión social. Claro, esos proyectos de inclusión social no pueden ser pues solamente simples proyectos de dádivas como Pensión 65 o cosas por el estilo, porque la exclusión social no es solamente falta de recursos, la exclusión social es falta de accesos, es deficiencia en la educación, es falta de salubridad pública, etc. Entonces, yo creo que un liberalismo moderno, por supuesto que tiene que estar comprometido con la voluntad de construir, es decir, de poner el Estado al servicio de los más necesitados. Regresamos al tema de la gran refinería de Talara, ¿no? En vez de poner los recursos allí para beneficiar a algunas constructoras y a algunos burócratas, habría que ponerlos pues para dotar de carreteras, dotar de agua potable y de desagüe a los pueblos olvidados del Perú que están en el trapecio andino y ahora en Cajamarca, porque veo que Cajamarca también es un departamento, desde la parte rural de Cajamarca es sumamente pobre, ¿no? Sí, ahora, Rafael, el tema del rol del Estado, efectivamente, hay quienes sostienen, digamos, que ya se vendió prácticamente todo, pero cuando en una sociedad, digamos, hay abusos de los grupos dominantes. O sea, aquí, el otro día en un café, voy a contar un poco, hablábamos de la clase dirigente, ¿no? Que teóricamente tiene cada país, y un poco nos reíamos de que a veces reflexionamos y decimos, ¿dónde está la clase dirigente? Y vemos más bien una clase dominante, ¿no? Así es. Es la diferencia, pues, entre esparcir luz o tratar de ser un lazarillo y llevar a la gente de la mano, o en el caso nuestro, desafortunadamente, más bien de las narices y conducirla donde los sectores dominantes pretenden, ¿no? Y efectivamente hay un problema en el Perú muy serio porque no hay espacio para propuestas que no sean las tradicionales y por eso aparecen estas sorpresas, ¿no? De repente aparece, claro, se ponen las condiciones para que solo quienes tienen mucho dinero puedan participar en política. Bueno, aparece un señor Acuña que tiene mucho dinero y que puede participar en política y termina pues siendo el dolor de cabeza de los grupos conservadores, ¿no? Es muy torpe la clase dominante en el Perú, sí, es muy torpe. Porque pretenden un poco a veces que se mantenga un statu quo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, desdeñan mucho la problemática de los sectores emergentes. No se puede construir un Estado próspero y armónico y solidario con diferencias sociales realmente gigantescas como las hay acá. Hay una reflexión respecto a un tema que yo conozco bastante, que es el minero, y la reflexión es la siguiente. Si tú te pones a contar en este distrito de La Victoria cuántas bodegas hay y cuántos centros tipo Plaza Vea o la Tinca, no sé, hay varios nombres de estos. Sí, sí. Te vas a dar cuenta que hay mucho más bodegas que grandes centros de abastos. Si vas a Chorrillos y vas a ver que hay mucho más pequeños botes de pescadores que grandes barcos arrastreros. En general, si vas al campo, vas a ver que hay mucho más campesinos con pequeños lotes que grandes latifundios agroindustriales. Cierto. Y es natural que en la economía haya muchos pequeños productores y muy pocos grandes productores. Eso se da en el Perú prácticamente en todos los sectores, menos en el sector minero.
y la gente se pregunta por qué hay una actitud tan antiminera en el Perú, y la explicación es esa. Hay una actitud antiminera en el Perú porque la torpeza de la sociedad de minería ha apoyado en el fondo una política que consiste en desaparecer la pequeña minería y la minería artesanal, creyendo que con eso el tema medioambiental iba a ser manejable. Y obviamente que lo que han logrado es perder la posibilidad de tener decenas de miles de pequeños empresarios en el Perú comprometidos con la actividad minera, que serían los principales defensores de proyectos como Tía María o como Conga. Pero a veces se piensa entonces desde estos gremios, digamos, del mundo corporativo solamente en los grandes proyectos, en Antamina por supuesto. o en Conga. Claro, y te dicen, bueno, si hay un pequeño minero que quiera arañar una veta, mejor que venga, yo lo pongo de lampero en mi compañía, le doy trabajo. Es decir, todos somos ciudadanos, o sea, el pequeño empresario tiene todo el derecho del mundo de tratar de hacer minería sobre una pequeña veta, y obviamente que en la época en la que el señor Urresti andaba en Puno dinamitando maquinaria, yo conocí a varios mineros artesanales que estaban en cerros que no estaban concesionados a ellos y querían formalizarse concesionándose, pero a la vez que destruían el equipo desde autoridades del Estado, a la vez que hacían eso, habían prohibido la formulación y el otorgamiento de concesiones en Puno. O sea, era imposible. Claro, era un callejón sin salida. Claro. De lo que se trataba era de eliminar a la pequeña minería. Y como son decenas de miles de personas que tienen que alimentar a sus familias, que tienen que comer, etcétera, yo no digo que se las deje alegremente esparciendo sustancias tóxicas en el ambiente, ni mucho menos, pero que se piense que los pobres, los emergentes, también tienen derecho a ganarse la vida y no necesariamente tienen que estar supeditados a ser lamperos de las grandes empresas, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, hablemos, Rafael, después podemos conversar un poco más acerca de esta situación que se da en Madre de Dios y en otras partes del país. Hablemos un poco de los actores políticos o de la oferta electoral promovida por cierta multimedia. Es decir, para un sector del mundo corporativo solamente hay 4 candidatos, no hay más. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de los Fujimori, padre e hija? Bueno, yo creo que la corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori, no, he leído por ahí que en la época de Echenique había mucha corrupción con la consolidación de la deuda, cosas por el estilo, pero en verdad, en todo caso, en mi experiencia de vida, nunca pensé experimentar un gobierno en que la gente vinculada al gobierno, mucha gente, no todos, ha habido gente honorable, que duda cabe, ¿no? Pero mucha gente amasó fortunas indebidamente, realmente descomunales, ¿no? Generales, ministros, en fin, y hay gente pues, que ha pagado carcelería por esos hechos. De manera que a mí el fujimorismo, si bien es cierto, reconozco que en materia de control de la inflación fue muy positivo, gracias en gran medida a la prédica de Vargas Llosa, si no les guste. La verdad es que el orden que había que poner en la economía, la necesidad de sacar al Estado de la producción de bienes y servicios, la necesidad de dejar de controlar precios, etcétera, eso se lo debemos a una prédica que, bueno, no solamente Vargas Llosa, Hernando de Soto, en fin, hubo toda una corriente, acá vino a fines del siglo pasado, estuvieron por acá Milton Friedman, Hayek, en fin, hubo todo un esfuerzo para promover políticas liberalizadoras y Fujimori terminó implementándolas. Mérito de él, sí, y también de los promotores, ¿no?, de esas medidas. En el terreno del terrorismo... Tú dices que se corrompió al final de una manera estrepitosa todo. Yo creo que se corrompió efectivamente y creo que además... Degeneró el sistema. Se corrompió mucho el sistema en general, había como un afán por corromper todo lo que fuera posible, ¿no? Había un esfuerzo por llevar a la salita del sin agente, de coimeársela ahí, etcétera. Y eso creo que fue muy dañino para la democracia. Ahora,
La hija del señor Fujimori no tuvo nada que ver con eso porque era muy joven, pero yo no he escuchado mayores propuestas que me entusiasmen, digamos, ¿no? De manera que yo creo que hay, claro, la imagen de un gobierno autoritario, de cierto control sobre la protesta social, etcétera, y siempre hay tendencias así, tendencias conservadoras, o no voy a decir fascistoides porque no se trata de utilizar términos peyorativos, pero hay pues conservadores que quieren orden antes que nada, ¿no? El señor Antero Flores ha hecho su partido que se llama Orden. Bueno, en el cementerio hay orden, por ejemplo, y en los cuarteles hay orden, ¿no? Yo prefiero la libertad al orden, obviamente, ¿no? Y soporto grados razonables de desorden si es que este se da en libertad, porque normalmente ahí las fuerzas productivas y creativas de los ciudadanos salen a flor, ¿no? Cierto. Ahora, y este señor Kuczynski, Keiko, un poco que ofrecen más o menos lo mismo. No sé, porque yo no he escuchado muchas propuestas en concreto del fujimorismo. Pedro Pablo efectivamente es un hombre muy competente. Yo objeté hace mucho tiempo el hecho de que él hubiese hecho un trámite de nacionalización en Estados Unidos. Comprendo que mucha gente lo tenga que hacer porque tiene que mantener a sus familias, porque encuentra posibilidades de desarrollo personal, profesional, y bueno, emigran, y es muy lamentable que en el caso de los Estados Unidos, a diferencia de otros países, te exijan renuncia formal a tu nacionalidad de origen, cosa que no hace pues España, ni Canadá, ni muchos otros países que perfectamente aceptan la doble nacionalidad. Entonces, claro, una renuncia frente a un juez americano o una autoridad americana no tiene validez en el Perú, pero éticamente a mí eso me parecía muy cuestionable, ¿no? Porque los países, al fin y al cabo, lo que tienen son intereses y hay a veces situaciones conflictivas en donde hay intereses y es muy delicado el tema de la doble nacionalidad. Imagínate, por ejemplo, si hubiese habido un presidente con doble nacionalidad en la época en la que tuvimos el conflicto con las Malvinas, en que el Perú estaba con la Argentina y los Estados Unidos estaban en contra de la Argentina. Es muy delicado. Claro, claro. Pero más allá del tema de la nacionalidad... bueno, me parece muy bien que eso se haya resuelto, ¿no? Y lo felicito a Pedro Pablo porque es una rectificación que era necesaria. Pero los intereses, digamos, que defiende, ¿no son más o menos los mismos? Digamos, los intereses corporativos también no son un poco lo mismo. Yo practico algo que llamaría social liberalismo, ¿no? Y el social liberalismo asusta a mucha gente. Yo creo en el mercado, creo en la libre competencia, creo en la propiedad privada, pero creo que en una población, en una sociedad en la que hay un sector grande de la población de gente prácticamente menesterosa, la libertad es una quimera. Para que haya libertad tienen que haber opciones, y para que hayan opciones hay que levantar el nivel de vida de los más pobres, y entonces los gobiernos tienen que estar orientados fundamentalmente a eso. No es suficiente estar interesado en promover la inversión extranjera, en traer nuevas empresas, etc. Es necesario, sí, pero no es suficiente. Y yo creo que para que haya suficiencia se requiere una mentalidad distinta a la que veo en las propuestas electorales actuales. Y sumado a eso, el tema de la calidad de las personas, de la integridad del equipo de, digamos, de políticos o de asesores que uno lleve al terreno político, ¿qué piensas tú un poco de eso? Porque tú formaste un cuadro importante de gente buena, de gente trabajadora, yo los he conocido. Bueno, efectivamente. Nosotros lo que quisimos hacer fue una cosa muy utópica, pero muy bonita. Nosotros lo que quisimos hacer es una organización que fuera un espacio para la gente que no está en los partidos tradicionales, que normalmente no tiene espacio en los partidos y que tiene talento y que tiene capacidad para aportar. Entonces nosotros pues buscamos a Luis de Stefano, que es un microbiólogo, un PhD de la Cayetano Heredia, a Eduardo Morón Pastor, que era director de Estudios Económicos en la Universidad del Pacífico, otro PhD, en fin. Entonces juntamos gente realmente muy competente, y lo que queríamos era promover gente joven, etcétera, pero tal vez de una manera utópica, pensando que la ayuda iba a llegar de pequeños empresarios, etcétera.
y eso no sucedió. Entonces no pudimos financiar ni un solo panel, ni un solo spot en la televisión. Hicimos un arreglo con este canal de televisión para tener un programa que duró como 20 días, que fue lo único que pudimos hacer. De manera que fue un experimento muy bonito, pero la experiencia ganada ahí fue claro, maravillosa, por supuesto, ¿no? Sí, claro, pero la realidad pues te pone ciertos parámetros, ¿no? Y tal vez yo no sea pues una persona adecuada para hacer política, porque no estoy dispuesto a comerme los sapos que hay que comerse para hacer política con posibilidades de éxito en nuestro país, ¿no? Hay que hipotecarse a algún grupo de poder, cosa que nunca he querido hacer. A mí, por ejemplo, el 2005, el presidente Toledo me invitó a ser candidato por Perú Posible, porque ellos entendían que tenían que tener una cabeza, les habían fracasado varias anteriormente, y claro, la intención era simplemente lograr que tuviese una representación parlamentaria para defenderse. A mí me parece que el gobierno actual tendría, y lo saludable sería que tenga una representación parlamentaria en el próximo gobierno para que pueda defenderse, porque si no, pues van a ser leña realmente del árbol caído, ¿no? Puré, van a pulverizar, ¿no? Y la verdad es que yo creo que todo el mundo tiene derecho a defenderse, así haya hecho un gobierno discutible, mediocre, en fin, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y entonces yo pensé que Toledo también lo tenía y que valía la pena hacer un esfuerzo, porque él me invitaba a participar nominando a algunos candidatos al Parlamento, ¿no? Pero inmediatamente me di cuenta que había que parar una tendencia que había en Perú Posible en ese momento, que era el transfugismo departamental. Es decir, había un candidato, por decir, por Arequipa, que como había defraudado al electorado de Arequipa, había sido electo por el electorado arequipeño, había llegado al Parlamento, pero como había defraudado a ese electorado originario, quería ahora agarrar intonsos en otra circunscripción y decía, ahora me mudo a Lima y soy candidato por Lima. Entonces yo consideraba que eso era una inmoralidad y que lo que había que hacer en todo caso era decirle, bueno, si usted quiere cambiar de circunscripción, váyase un periodo a su casa y después regresa por otra circunscripción, pero continuidad pues ni da vainas. Claro. Y eso me creó problema con muchos potenciales candidatos y al final llegamos y el establishment, tú me contabas también, el establishment hizo lo que pudo para sacarte también de la contienda. Bueno, sí, me buscó mucha gente a decirme que era inconveniente porque eso erosionaba, mi candidatura erosionaba las posibilidades de otras candidaturas más afines, digamos, al pensamiento de los sectores conservadores, en fin. Me di cuenta que era imposible, ¿no? Y pero vienen tiempos nuevos, Rafael. Para mí es un honor, te repito, tenerte en RBC. El canal ha iniciado esta semana una nueva etapa y una nueva época y va a ser un gusto tenerte aquí en el canal muy a menudo para hablar de política y del futuro de nuestro país, ¿no? Encantado, encantado. Encantado, cuando quieras, yo encantado. No, buenísimo, Rafael, tenerte aquí. Otra vez, RBC es tu casa. Lo que sí quiero adelantar, yo estoy desde fuera de la política, no pienso hacer política, ya tuve una experiencia muy ilustrativa para mí, pero si se trata de comentar, comentemos. Y de aportar ideas, ¿no? Que no quepa ninguna duda de que soy abuelo, estoy totalmente fuera de la política en esta etapa de mi vida. Muchas gracias, Rafael, siempre es un placer. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros, un honor llegar a sus hogares, muy contentos de estar en vivo esta primera semana. Los invito este domingo a que no se pierdan el programa, vamos a tener una edición muy especial y vamos a transmitir la entrevista exclusiva que le hizo Ricardo Belmont a Genaro Galvao Parker. Ha salido la biografía autorizada de Genaro Galvao Parker y está en los kioscos y está agotándose. Genaro, en esa entrevista especial, el domingo por la noche. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Boca a boca.